lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Abigail Rivera Rodríguez. Buenos días, Abigail. Buenos días a todos los que sacan su tiempo para escucharnos sábado tras sábado. El comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, a los compañeros aquí presentes, a Joe en los controles y todas las personas que nos están escuchando. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el mundo que está escuchando. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en el día de hoy. Por un lado, nuestra dirección electrónica donde nos puede escribir con comentarios, preguntas, sugerencias, sus críticas y sus felicitaciones. Esta es voces.soberania@gmail.com. Y ahí también, si nos escriben, podemos orientarlos sobre cómo apoyar estos programas tan importantes como el del MIN, que nos antecedió y que ya lleva más de una década transmitiendo. Ellos llevan casi 2 décadas, ahora cumplieron 19 años. Y nosotros que vamos camino a la década. Tenemos ya más de 8 años. Ya cumplimos 9. Sí, en este programa. Y pues estos programas necesitan el apoyo de toda la población puertorriqueña para continuar adelante. Y podemos orientarles sobre cómo apoyar estos programas si nos escriben a esta dirección. El próximo anuncio tiene que ver con lo que fue la manifestación de ayer viernes, que era el último viernes del mes de mayo, frente a lo que es la entrada hacia el Mayagüez Mall. ¿Cómo fue el asunto, Gabriel? Pues fue muy exitosa, bastante concurrida, compañeros de diferentes agrupaciones, que nos reunimos ahí una vez al mes para mostrar la solidaridad del pueblo de Puerto Rico hacia los pueblos hermanos de Palestina, de Cuba, de Venezuela, los países que estén siendo oprimidos o atacados. Pues nuestra forma de expresar apoyo y solidaridad con ellos. Ahora bien, en este caso, cuando yo digo exitoso, es sobre todo por el apoyo que demuestra la gente que pasa y toca las bocinas y levanta sus manos o sus puños saludándonos, sobre todo en este día, ayer, fue una cantidad bien significativa de gente que mostró el apoyo a que teníamos a la manifestación. Y en otro aspecto importante, que voy a adelantarles aquí la primicia, luego de estas actividades, todos los meses, nos reunimos allí mismo bajo el paso peatonal de la entrada de Mayagüez Mall y siempre tenemos algún tipo de diálogo, una conversación entre los diferentes participantes que somos de diferentes organizaciones
están del MIN, del PIB, de Diálogo Soberanista y CONAVO y de otras organizaciones también que se nos unen. Y en ese diálogo ayer, pues se hizo un acuerdo, se llegó a un acuerdo de ampliar estas actividades en cuanto a alcance y en cuanto a frecuencia. Así que más adelante estaremos dando detalles de dónde se van a seguir realizando estas actividades y que ya no van a ser solamente en solidaridad con Palestina y los pueblos que están bajo ataque o bajo presión o peligro de un ataque norteamericano. También vamos a estar expresándonos en cuanto a tantas barbaridades que están ocurriendo en nuestro Puerto Rico, que aquí se mencionan muchas de ellas, pero cada día el gobierno va colapsando más, la corrupción va arropándolo todo y queremos expresarnos sobre esos asuntos también. Así que las manifestaciones probablemente aumenten a que sean 2 al mes, no una, y que cubra entonces otras temáticas de nuestra vida diaria, o como dice Carlos, del Puerto Rico de nuestros días, además de el mantener la solidaridad con estos pueblos hermanos. Juan Carlos, tú tenías... Sí, hay un anuncio para mañana, 31 de mayo, como parte del 80º aniversario del Partido Independentista Puertorriqueño. Se estará celebrando un conversatorio con los participantes de las luchas sociales en Culebra y Vieques, que ambas islas, municipios de Puerto Rico, tuvieron que enfrentarse a la Marina de Guerra de los Estados Unidos para sacarlo de sus tierras. Pues ese conversatorio se va a llevar a cabo mañana, comenzando a las 2 de la tarde, en el comité del Partido Independentista Puertorriqueño en Mayagüez, en la calle Libertad, ahora nombrada calle Pablo Casals, ahí casi al frente de la escuela Roosevelt. Espérate, así que entonces mañana domingo a las 2 de la tarde es este conversatorio con algunos de las personas que participaron en los movimientos de organización contra la Marina de Vieques en Culebra y en Vieques. Y en Vieques, exactamente. Así que están todos invitados. Ustedes no tienen que ser independentistas para estar allí, simplemente si usted tiene un sentido histórico y de amor a la patria, si a usted le interesa conocer más sobre esas luchas que se llevaron a cabo, pues esa será una gran oportunidad de hablar de personas que experimentaron esas luchas, que estuvieron allí. Y de hecho, como tú bien señalas, no hay que ser independentista para eso. Mucha gente del pueblo en general, viequense, y de la Isla Grande participaron en estas luchas sin necesariamente ser independentistas. Bueno, yo recuerdo la marcha que hubo en el 2001 para la salida de Vieques allá en San Juan. Eso fueron como 200,000 personas, algo así. Hasta el PNP se unió. Sí. De hecho, la maestra de apellido Encarnación, que era viequense, maestra en Vieques, ella era PNP, pero ella estaba al claro de que las muchachas viequenses violadas por los marinos, el maltrato de los pescadores viequenses por la Marina de Guerra y por todos los barcos que iban allí, el asunto de la incidencia de cáncer en la isla de Vieques, eso no excluía si usted era PNP o independentista o lo que fuera. Sí, el cáncer no le preguntaba a la gente. No le preguntaba cuál era la bandería política. Así que el asunto de la lucha por sacar lo que era un abuso, claro, en contra del pueblo de Vieques, el único lugar que ha sido bombardeado por más de 70 años consecutivamente, y esto era año tras año, mes tras mes, era Vieques, Puerto Rico. Así que, perdona. ¿Está bien? Sí. No, perfecto. Y así que están todos invitados para mañana a las 2 de la tarde en el comité del Partido Independentista Puertorriqueño en Mayagüez, en la calle Pablo Casals, frente a la escuela Roosevelt. Y también queremos avisar que el domingo siguiente, 7 de junio, habrá un memorial a José Seda Almodóvar, que fue un gran compañero independentista también, pero más conocido por sus luchas ambientales. En Mayagüez estamos por la seguridad del ambiente,
Él era el tesorero de Mayagüez San por la zona ambiente, en muchas luchas contra la planta de carbón, también cuando hubo la demanda contra las atuneras, cuando se luchó contra la charca de camarones en Añasco y así sucesivamente. Pues queremos hacerle un memorial a él y será el domingo siguiente, 7 de junio, a las 3:30 de la tarde en el Solar de la Patria, calle Benigno Contreras, en el barrio Dulces Labios. Están todos invitados. Así que eso es el 7 de junio a las 3:30 de la tarde en el Solar de la Patria, en el barrio Dulces Labios. Exactamente. Juan Carlos, y si puedes, recuérdale también a los radioescuchas de que este programa se puede escuchar luego. Bueno, seguro. Sí. Si usted tiene que ahora mismo salir y no puede seguir escuchando este programa, que va a estar bien interesante, puede buscarlo en YouTube, ¿ok? Esta misma tarde se ubica el programa en YouTube, escribe simplemente Programa Radial Voces de la Soberanía. Si quiere el programa de hoy, pues pone la fecha de hoy y va a aparecer. Si quiere el del sábado pasado, pone la fecha del sábado pasado también, además del título, ¿verdad? El Programa Radial Voces de la Soberanía, y tendrá el programa para escucharlo. Yo quisiera aprovechar el anuncio para simplemente mencionar unos segmentitos de un artículo que publicó Silverio Pérez en el Nuevo Día. Esto fue el Nuevo Día del 26 de mayo del 2026. Título del artículo era Mundos Paralelos. Y en este Silverio Pérez critica lo que pudiera ser la inconsecuencia de algunos líderes políticos y de algunos miembros de la prensa que se entretienen hablando de si la gobernadora se viste un trajecito amarillo o se lo viste color de rosa o verde o colorado o azul, lo que sea. Se cambió el peinado, dicen. Todo. Se entretienen hablando de esas cosas y en el intermedio, pues la realidad es que bombardean a la población puertorriqueña, y una de tantas que nosotros queremos hablar en el día de hoy es el asunto de la asequibilidad de residencias para las familias puertorriqueñas. Pero él menciona que mientras los políticos y la prensa se entretienen hablando de estas... Yo no voy a usar la palabra porque yo me condenaría. Son sandeces, son boberías. Sí. Sin embargo, pues lo que es meritorio, aun si miráramos el teatro local, es que la pelea sobre el llamado Politank era porque el Politank le estaba gestando contratos a los amigos del Shark Tank. Sí. Que eran, pues, el Politank, que es el del secretario de la gobernación, que es un seguidor o ordenador de la gobernadora, y les estaba gestando contratos a los que eran seguidores o auspiciadores del presidente del Senado, que, pues bueno, y esa pugna entre ellos es realmente la repartición de contratos y las prebendas y la corrupción en el gobierno de Puerto Rico de fondos públicos, fondos que nosotros pagamos, fondos que usted y yo pagamos. Pero él dice que va más allá. Mientras la gobernadora fue a escuchar unos discursos del presidente norteamericano y allí fue con su ilusión de la estadidad, el presidente norteamericano, cuando le estaba yendo mal en el asunto de la guerra con Irán, pues sacó nuevamente los temas sobre la estadidad para Groenlandia, para Venezuela, para otros lugares, y cuando le preguntaron o le dijeron o tuvo la oportunidad de decir sobre la estadidad para Puerto Rico, pues entonces él dice, no, a ese no lo queremos ni por accidente. Así que eso sería un desastre para Puerto Rico, fue la expresión del presidente Trump. Así para que, Estados Unidos. Para Estados Unidos. Bueno, sí. También lo sería para Puerto Rico. Sería un desastre tremendo para Puerto Rico, pero ciertamente es una admisión de que para el presidente y para las hordas de personas que le siguen en todo Estados Unidos,
el asunto de la estadidad para Puerto Rico es lo que llamarían allá en casa un no. Eso para allá no va. Y entonces Silverio dice al respecto, dice, el comentario sobre Puerto Rico no pudo ser más simbólico. Ahí estaba la gobernadora vendiendo una vieja promesa del paraíso estadista, mientras desde Washington el líder máximo del movimiento MAGA gritaba, a Puerto Rico no lo queremos. Pero los trompistas boricuas lo aplauden pese a ese desprecio. Celebran que quiera arrestar a Raúl Castro por decisiones militares tomadas en 1996, mientras guardan silencio ante las acusaciones de las trampas contributivas de Trump, su protagonismo en el escándalo Epstein, su complicidad con el genocidio en Gaza, el enriquecimiento descarado de su familia, gracias al poder que ostentan, y el desmantelamiento de los balances democráticos estadounidenses. Mientras tanto acá, el espectáculo sustituye la coherencia y los escándalos al estilo de Baby y el croqueta Fee. Mientras terminan convertidos todo esto en política pública. Así que Silverio llama la atención a que en ocasiones nosotros, por las razones que sean, y no es porque fuera teatro del absurdo, que ciertamente pudiera ser una manera de uno reírse de estas cosas, no, son las figuras públicas las que entretienen la temática que es absolutamente insustancial para el pueblo de Puerto Rico. Fíjate. Uno de los... Ajá. No, es que en eso de las temáticas insustanciales, pero que demuestra la reacción del pueblo, demuestra cómo van cambiando las perspectivas, cómo el pueblo va aprendiendo y va cambiando la línea. Pues lo vemos en el caso de la universidad, como las encuestas señalaban que la enorme mayoría de la población respaldaba a los estudiantes, no al gobierno ni la administración de la universidad. Y también ayer estaba viendo por televisión la reacción del pueblo a otra tontería de esta administración, buscando precisamente la línea asimilista. Por eso lo traigo en este punto, que este año pues es el 250 aniversario de cuando Estados Unidos proclamó su independencia. Esa gente que son los que no quieren que nosotros proclamemos la nuestra, ¿verdad? Pero ellos llevan 250 años de haber proclamado su independencia. Y el gobierno asimilista aquí, desde luego, y a Georgie Navarro, como siempre, el que estaba en la televisión anunciándolo, hubo una orden ejecutiva y están pasando una legislación para que este año las licencias y las tablillas sean conmemorativas al 250 aniversario de Estados Unidos, y me imagino que con la bandera norteamericana y demás, ya la orden ejecutiva manda a hacerlo, y la legislación que estaba moviendo Georgie es para hacer obligatorio, y como rápido hubo una oposición, pues ahora lo van a hacer opcional, el que las tablillas nuevas que se otorguen sean con esa temática del 250 aniversario de Estados Unidos, y en las licencias parece que va a ocurrir de todas formas, nueva licencia, renovación de licencia, ahí va la bandera americana con la temática, y en el noticiero encuestaban a la gente en persona, hicieron muchas entrevistas, ninguna persona entrevistada le pareció una buena idea, y realmente reaccionaban bastante molestos. Bueno, y es que también, el costo de la licencia y de la tablilla se utilizaría para financiar la gran celebración del 250 aniversario de Estados Unidos que está planeando hacer Jennifer González. O sea, si usted necesita a ver si entiendo, si usted necesita una tablilla, tiene que pagar por esa tablilla un precio que no tendría que pagar si fuera una tablilla normal. O bueno, el dinero que se recaude, no sé si va a ser más cara de lo normal. La licencia, o sea, ese dinero, en lugar de ir a tapar los hoyos de la carretera, va a ir a... Exacto, durante todo el año. O sea, no es para este mes, ni para julio. Es para
todo este año lo que se recaude con estas tablillas y licencias conmemorativas iría para financiar la actividad que van a realizar ahora en julio, que no sabemos cuál es. Gabriel, pero esto es lo que tú, esto es lo que... Perdona, pero el 80% de los encuestados, entonces por la televisión, estaban en contra. O sea, ya la proporción ha ido aumentando de la gente que está en contra de estas cosas del gobierno. Ya los que respaldan ya anda por 20% y menos. O sea, que este gobierno de minoría cada vez está más arrinconado. Pero perdóname, esto es lo que iba a decir. No, era simplemente recordar que eso es lo que tú has llamado en muchas ocasiones la corrupción estructurada. Porque es la corrupción por ley, pero ahora para alimentar una opinión pública que no es tan pública nada, y un punto de vista que no es el punto de vista del ciudadano común y corriente. No es representativo de la opinión del pueblo puertorriqueño. Del pueblo puertorriqueño. Por cierto, en Estados Unidos van a imprimir un billete conmemorativo de este 250 aniversario de la independencia, un billete de $250 con la efigie de Donald Trump. Yo sé en lo que se va a usar ese billete, pero no quiero decirlo tampoco a la radio porque, pues, el papel van a tener que mojarlo un poquito. Pero eso es bien interesante porque China está haciendo mofa de eso, porque no sé por qué razón en China el número 250 es un número asqueroso. Entonces, que el mismo Estados Unidos publique la cara de Donald Trump con un billete de ese número, pues es algo que para ellos le da... Es curioso porque los billetes de $100 no son tan comunes en los bancos de cuño reciente. Los billetes de denominación alta que se produjeron hasta de $10,000 y inclusive billetes de hasta $100,000, pero luego no se utilizaron mucho. Ahora resulta que los billetes de $100 no son tan comunes. En el banco usted va y pide que pues me los den en billetes de $100 y tienes un problema, porque luego para poderlo cambiar en algún lugar vas a tener ciertas dificultades. Así que la idea esta de Trump empujando el billete de 250 con su cara, de la manera que sea, es solamente para promocionar su imagen. Porque en realidad ese billete pues posiblemente no se va a poder utilizar como manera de intercambio de una manera común. Porque un negocio que usted le vaya a pagar con algo, te pueden decir, no, ese yo no lo acepto y ya, hasta allí llega el asunto. O sea, será para coleccionistas. Será para los coleccionistas de MAGA, un recuerdo de la época en que ellos pues tenían algo que decir en Estados Unidos. Quisiera que nosotros fuéramos a lo que me parece es un poco el tema, el Puerto Rico de nuestros días, como dijo Gabriel ahorita, y en particular me interesa hablar un poco sobre lo que sería vivienda para los ciudadanos y los asuntos ambientales. Y si logramos llegar al asunto de la Universidad de Puerto Rico como el tercero de los temas dentro del tiempo que nos toca. Iniciemos con el asunto de la vivienda para ciudadanos. Un economista de apellido Adames, me parece que es Leslie Adames, pero ciertamente Adames es su apellido, publicó en el periódico del Nuevo Día algo sobre unas estadísticas. Y también Benjamín Torres Gotay publicó unas estadísticas sobre el precio de las viviendas nuevas, el precio promedio de las viviendas viejas, que posiblemente cualquiera de ambas se refieren a viviendas en urbanizaciones, y lo que sería el ingreso promedio del puertorriqueño. El precio de las viviendas nuevas estaba en el orden de los $450,000, una vivienda nueva. Eso es casi $500,000 para una vivienda, vamos a decir, promedio nueva.
Las viviendas que son más antiguas, que se venden ya usadas, diríamos, es lo que uno llamaría el cajo viejo y el cajo nuevo, pues tenían un precio promedio según el mercado de los que trabajan en esto de como agentes de ventas de propiedades, estaba en el orden de los $220,000. Y el ingreso promedio de una familia en Puerto Rico está en el orden de unos $30,000. Sabemos que ese ingreso promedio significa que hay una gran cantidad de familias que ganan menos de eso, y hay una cantidad de familias que pueden ganar más que eso. Y claro, hay algunas personas que ganan mucho más que eso. Así que es muy probable que la parte de la estadística por el lado del gran ingreso familiar está de alguna manera secada por el hecho de que pueden haber personas que ganen mucho dinero, y eso no significa que haya una gran población de puertorriqueños que estén en el asunto de ganar $30,000 al año. Y lo digo con toda honestidad, yo no creo que muchas personas que trabajan en los comercios, que trabajan de secretarias o de oficinistas en agencias gubernamentales y privadas, tengan un ingreso que esté rondando los $30,000 anuales. Póngase a pensar lo que esto significa. Si usted de esos $30,000 tiene que gastar 2/3 partes para pagar su vehículo, transportación, escuela de los niños, alimentación. Tiene que pagar 2/3 partes para pagar la vivienda. Pues entonces ya no puedes pagar nada de lo otro. O sea, tengo aquí lo de Benjamín Torrecotae. Te dice que el promedio de precio de vivienda usada, el que está diciendo, son $223,725, que es un aumento de 56% con relación a 10 años antes. Entonces, una familia necesitaría ingresos de entre $70,000 y $85,000 anuales, lo cual triplica el ingreso familiar promedio en Puerto Rico para la hipoteca de entre $1,600 y $1,800 que requeriría una unidad de ese precio. Es decir, tú multiplicas 1,600 o 1,700, ponle por 12, eso es básicamente $20,000. ¿Sí? Entonces gastarte $20,000 al año, si lo que tu hogar recibe $30,000, estás gastando 2/3 partes del ingreso en vivienda solamente. Encima de eso tienes que pagar agua, luz, gas, gasolina, cajo, comida para tu propia familia, la escuela, imagínate, zapatos, etcétera. Sí. La realidad es que una de las cosas que mencionaba el economista es que hay 3 cosas en Puerto Rico: el alto precio de la vivienda, el asunto de la inflación que no baja, y el tercero es sobre los intereses que los bancos han ajustado. Y los intereses que ajustan los bancos es del orden de un 6%, un poquito más del 6%. Y lo mismo decía Torrecotae. 6.3%. O sea, que realmente estos mecanismos son los que están expulsando a los puertorriqueños y puertorriqueñas del país. Hay un éxodo que más bien es un exilio. Y es porque no se puede vivir ya aquí. Es una opresión política, como si fuera que tuviéramos una dictadura de esas que nos pintan, no, de que en tal país hay una dictadura y oprimen al pueblo y no se tienen que huir del país, y generalmente ponen a Venezuela, por ejemplo, que tuvo un gran éxodo. Pero es que aquí en Puerto Rico, que dicen que la democracia y demás, tenemos un partido único desde hace años que controla el Ejecutivo, la legislatura y los tribunales. Y la Comisión Estatal de Elecciones. Y la Comisión Estatal de Elecciones, y gracias a eso son los que están en el gobierno controlando todo, pesar de que son... Y la prensa corporativa también. Y la prensa corporativa es la que lo sostiene también. Y tienen 1/3 de los votos. Han obtenido, con todo y la trampa, 1/3 de los votos. Pero con ese tercio, gracias a que la ley la hacen ellos, se mantienen en el poder. Y ese gobierno no tiene una política pública de vivienda, tiene política pública de construcción, de incentivos a la construcción, pero a ciertos tipos de construcción, y no hay incentivos para la construcción de vivienda de interés social, como le decían antes.
ni tratan de construir proyectos de vivienda. Hay uno que otro alcalde que va cayendo en cuenta de esta necesidad y están tomándose iniciativas creativas de cómo construir nueva vivienda accesible en algunos municipios. Gabriel, déjame insertar dos cositas allí. Hay unos alcaldes que empiezan a responderle al gobierno que quería consolidar proyectos de infraestructura en paquetes de proyectos de infraestructura para que fueran ahora supuestamente subastados o contratados con contratistas locales y con contratistas estadounidenses. Esa es otra cosa. Y entonces era una manera, algunos alcaldes empiezan a decir, pero es que en esa consolidación yo no tengo entonces nada que decir y la construcción se va a hacer en mi pueblo, no en el gobierno central, se va a hacer en mi pueblo y por lo tanto yo tengo que poder decir algo al respecto. Nosotros, el gobierno municipal, debemos poder tener algo que decir. El segundo detalle tiene que ver con eso que tú estás mencionando de las construcciones, era que los contratistas locales, que son los que le dan dinero al partido de gobierno, empiezan a reclamarle que usted no puede establecer condiciones que para nosotros conseguir contratos se nos haga difícil comparado a agentes externos. Perdona. No, y es porque en los proyectos de reconstrucción en general, no solamente vivienda, el gobierno actual está planteando que como la industria de la construcción en Puerto Rico ha colapsado tanto, quedan tan pocas empresas, hay tan pocos empleados, pues que la dinámica de los contratos va lenta. Y que lo que quieren entonces como alternativa es atraer las grandes corporaciones de construcción de Estados Unidos, los grandes contratistas. Y como esos no se meten nada más que en proyectos grandes, pues la política pública de esta administración anunció que van a estar consolidando muchos proyectos pequeños para convertirlos en proyectos grandes que puedan tirarlo como contrato que atraiga a los tiburones grandes de afuera. Lo cual no quiere decir ni que se van a hacer más rápido, ni que van a salir más baratos. Ni que van a contratar puertorriqueños para hacer eso. Exacto, que puede ser que terminen como Luma trayendo su gente y pagándole más caro acá. O sea, es una situación tétrica que, como tú también señalas, de deslealtad al pueblo de Puerto Rico. Son leales a cualquier otro interés económico, pero no al pueblo de Puerto Rico. A lo que me refería a las iniciativas municipales es que he leído de 2 o 3 alcaldes, uno muy cercano aquí, que están desarrollando proyectos de vivienda asequible para sus ciudadanos, utilizando mecanismos nuevos, creativos, de los que el gobierno podría estar usando, pero no lo hace. Y el gobierno central. El gobierno central. Y es una de las alternativas que podría estar disponible al gobierno si le interesara de verdad, si tuvieran lealtad hacia el pueblo de Puerto Rico. Los bancos de tierra en que se adquieren, sea el municipio, sea una entidad, adquieren una cantidad de terreno, sea una comunidad misma. Y entonces la tierra se convierte en una propiedad colectiva donde se construyen casas que la gente puede rentar a unos precios módicos. El proyecto del Cañón Martín Peña es el primer ejemplo de esto. Ellos tienen un fideicomiso de tierra donde que le ha permitido mejorar las condiciones de vida de la gente en el Cañón Martín Peña y construir nuevas viviendas, mientras a la misma vez evitan la especulación de los vecinos, porque ellos están al lado de la milla de oro. O sea, en el sitio en que están, si no hubieran hecho mecanismos como eso, los especuladores de tierra y constructores de grandes proyectos privados se los hubieran tragado hace tiempo. Ellos han protegido su tierra haciéndola colectiva y han utilizado otros mecanismos para incentivar vivienda accesible en esos sitios. Y en los cascos urbanos también se podrían hacer mecanismos así, además de cambios legales en esto de las leyes de herencia, sobre todo, que tienen paralizadas tantas propiedades en Puerto Rico. Se ha señalado que el derecho a la propiedad privada no tiene que ser tan sacrosanto
que a perpetuidad nadie pueda usar un terreno porque está en disputa entre 2 o 3 personas que ni están en Puerto Rico, que quizás hasta se murieron, y sigue la casa allí. Que se puede poner un límite a la cantidad de años en que esa propiedad está ahí, que se pueden poner unos mecanismos en que le digan a los dueños, o la rehabilitas y la pones en el mercado dentro de este término de tiempo, o te la vamos a tener que expropiar. Son cosas que el gobierno de Puerto Rico no se atreve a hacer y no le interesa hacerlo tampoco, porque su perspectiva es ayudar a que los inversionistas extranjeros que han estado copándolo todo sigan haciéndolo. De verdad, porque de verdad nos están moviendo a lo de los Puerto Rico sin los puertorriqueños. Y como ellos no tienen identificación con Puerto Rico, se consideran nada más que norteamericanos. Sí, celebran solamente la independencia de Estados Unidos y no la nuestra. Exacto. Así que este es el proceso que nos estamos enfrentando en el Puerto Rico de estos días y al que hay que denunciar y combatir. Bueno, fíjate cómo termina el artículo de Benjamín Torres Gotay hablando sobre esta vivienda que se construye, porque en Puerto Rico se construye vivienda, pero van de $900,000 para arriba, o sea, eso no es para los puertorriqueños. Y tienen incentivos del gobierno para hacer eso, pero no para hacerlas de menos, tú sabes. Exacto, o sea, están construyendo para lo que no son. Para los que no son el pueblo que vota por el gobierno que tenemos. El pueblo que paga esos incentivos. Y que paga esos incentivos, así mismo. Entonces, ese artículo termina diciendo sobre este problema. Dice, este no es un problema insoluble. Se puede atender con políticas públicas que incentiven la construcción de vivienda asequible. Pero, en la serie de El Nuevo Día, trascendió un dato francamente indignante, planteado por Pincy Rivera, presidenta de la Asociación de Constructores. Ella dice, el gobierno incentiva la construcción de viviendas de lujo, pero no las sociales. Ahí se ve, con claridad que deslumbra y que ofende, de qué lado está el gobierno. El detalle del desarrollo de los cascos urbanos en tiempos de el otrora alcalde de Mayagüez, Rodríguez, se desarrolló precisamente en el barrio Dulces Labios un proyecto de desarrollar pequeños apartamentos o casas que estaban pues coligadas porque compartían paredes, y está casi al frente de donde es el Solar de la Patria. Sí, son unas casitas muy monas. Son unas casitas pequeñas para personas que pues puedan vivir en un lugar casi pues independientemente, pero el detalle es que se construyeron una serie de ellas, no es que fueran grandes cantidades. Y no me queda claro todos los pormenores del asunto, pero la realidad es que para comunidades especiales, para aprovecharon un programa de comunidades especiales y se reubicaron porque estaban en áreas no apropiadas y se adquieren estos solares, se construye la casa y se hace accesible a los vecinos. Así que se estaba revitalizando un segmento de esa barriada para el beneficio de unas personas que estaban ciertamente en la necesidad. Así que hay posibilidades en el desarrollo de los cascos urbanos, si es que propiamente el liderato político del pueblo puertorriqueño decide en algún momento ser leal a los puertorriqueños y no a vender su alma al diablo de ricachos que van a venir a Puerto Rico diciéndole y perjurándole que va a haber tantos empleos cuando mi llegada al archipiélago produzca una nueva casa y una nueva cosa, y la realidad es reconocida por el mismo gobierno, por la misma legislatura, es que esas promesas nunca se les ha seguido la pista para saber si cumplieron o no cumplieron, y si el llamado beneficios contributivos que les confirieron se le debe continuar confiriendo. Si la persona no ha cumplido con su parte, pues no tiene por qué cumplírsele ningún compromiso contributivo adicional. Pero claro,
si el propósito del gobierno es otro, es el de un Puerto Rico sin los puertorriqueños, entonces pues los que salimos perdiendo somos todos nosotros, los que sí pagamos y contribuimos en el cada día al Puerto Rico de nuestros días. Y otro aspecto de este problema, un aspecto que pudo haber resuelto el Partido Popular durante el cuatrenio pasado y no lo hizo, que se estaba discutiendo de pasar una ley, porque un problema grande que hay es que a un puertorriqueño que pueden pagar, digamos, una vivienda ya usada de $250,000, pero que tiene que pagarlo mediante un préstamo, ¿no? Y tiene que hacer una hipoteca, tiene que pasar una serie de documentos, y en el proceso de hacerlo, ¡pip!, la casa se la vendieron a alguien que pagó en efectivo, ¿no? Alguien que tiene dinero. Y son unas cuantas personas, algunas son puertorriqueñas, otros son del extranjero, que se la pasan comprando viviendas en Puerto Rico para venderlas o no, para rentarlas, ¿verdad? Alquiler a corto plazo, los llamados Airbnb. Que eso no le sirve al pueblo puertorriqueño. Bueno, pues te puede servir si tú tienes que vivir en un sitio por un periodo corto de tiempo, pero para tú asentarte en Puerto Rico y tener tu trabajo y vivir de forma estable, pues no sirve. O sea, está sacando esa vivienda del mercado para residencia, ¿no? Está sacándolo de residencia. Entonces tenemos casas que no son residencias, tenemos casas que son más bien alquileres. Y eso, pues eso es algo que debe regularse. Y el Partido Popular estuvo trabajando un proyecto de ley para regular eso, pero los intereses económicos se metieron a cabildear y le compraron el alma a los legisladores. Le compraron el alma a los legisladores populares, así mismo. El asunto ese es bien peculiar porque cuando tú vas a comprar una propiedad, hay unas reglas sobre el tiempo de procesamiento del préstamo que tú estás tratando de conseguir. Y si tú has hecho algún tipo de oferta por adelantado para, como que estoy tratando de conseguir el préstamo activamente y demás, entonces la oferta de esa propiedad a otra persona queda postergada por regla entre el intermediario, que es el agente de bienes raíces, y el vendedor y el comprador. Pero entonces cuando a estas personas, una buena cantidad, en lo que yo tramito esto, usted ahora le vendió la propiedad a otro y aunque me devuelva el dinero que yo invertí de pago por adelantado para eso, usted me acaba de arruinar el asunto porque yo tuve que pasar, conseguir inspección de la propiedad, conseguir que el banco quisiera aceptar, tuve que pagar por una investigación de título de propiedad. O sea, hay un número de pasos al conseguir una hipoteca. Y en el momento en que me tronchan el negocio para mí como comprador, eso es un tremendo problema, porque yo he invertido una cantidad de tiempo y de energía y de recursos que ahora no voy a recobrar, aun si me devuelven el dinero que yo puse por adelantado. Es que las reglas las han ido cambiando, igual que han Corrupción cambiado estructurada. la corrupción estructurada. Ajá. Se han estado en los últimos 20 años sobre todo, se han estado cambiando leyes que favorecían o por lo menos mejoraban un poco las condiciones para defenderse del pueblo en estas cosas y las han ido cambiando a favor de estos que manejan grandes cantidades de dinero. Inversionistas. Los inversionistas. Y muchos de esos inversionistas están bajo la famosa ley 20, 60, que están aquí sin pagar nada, no pagan impuestos en Estados Unidos, tampoco aquí. Y precisamente la oferta, esa ley que los atrae, es porque le han puesto, entre otras muchas ventajas, que no pagan impuestos sobre ganancias de capital. Si uno tiene una casa que compró en 100,000 pesos y la vende en 200,000, los 100,000 pesos de diferencia se llama ganancia de capital y el gobierno cobra un buen pedazo de eso en impuestos sobre ganancias de capital. Pues ellos no pagan eso. Así que no les importa estar comprando casas a 200,000 pesos, vendiéndolas en 400,000 y entonces compran otra en 300 y la venden en 500.
y mientras tanto siguen multiplicando el capital que tienen disponible para seguir haciendo eso. Y para ellos es tremendo negocio, pero para nosotros entonces es una maldición porque quedamos dentro de un mercado en que esos son los nuevos precios de las comparables que va a usar el tasador cuando venga de parte del banco a ver esa casa que tú quieres comprar. Pues el tasador se deja llevar por las comparables. Las comparables ahora están infladas por esa especulación y ese acaparamiento y ya te sacaron la casa de lo que tú puedes pagar. Es una burbuja inflacionaria sobre el precio de la vivienda, pero a quien afecta es a los puertorriqueños y afecta particularmente a los jóvenes puertorriqueños que, habiendo estudiado y desarrollando una profesión y habiendo reconocido que este es el país suyo, este es el país donde ellos quieren vivir, ahora cuando llega la hora de tratar de comprar una propiedad, entonces se les hace muy complicado. Y entonces eso tiene el efecto también de que como no consiguen vivienda, pues no pueden establecer una familia y entonces nos quejamos de que no nacen suficientes niños, ¿verdad? Y no nacen porque, bueno, una pareja joven tiene dificultad en establecerse de manera estable, válgase la redundancia, en Puerto Rico. De hecho, hasta la industria aeronáutica, le comentaba Carlos antes del programa, se han expresado, ha habido noticias en estos días que han señalado que se han detenido expansiones en la industria aeronáutica espacial en Puerto Rico por la dificultad en reclutar jóvenes profesionales. ¿Y por qué no lo pueden reclutar? Porque no pueden vivir en Puerto Rico. Tendrían que estarlo trayendo de fuera. O sea, ellos están aquí, estudiaron quizás en el recinto central de Mayagüez, pero no pueden quedarse aquí. O quieren volver de Florida, pero ¿en dónde van a vivir? Las casas están fuera del alcance aún de los jóvenes profesionales. O sea, realmente es por diseño, están dejando a Puerto Rico sin puertorriqueños. Exacto. Por diseño. Sin querer queriendo, diría el Chavo del No, Ocho, pero es queriendo, es queriendo. Ese es queriendo. Sí. Ese es bien queriendo. El gobierno de turno, por varios cuatrienios ya, no es un gobierno de personas leales al país de los puertorriqueños. Y lamento tener que decir que me da la impresión que el líder del Partido Popular no está muy lejos de los líderes del Partido Negación Puertorriqueña. Quizás él no tenga el problema de la corrupción, ¿verdad?, que tienen inherente los líderes del Partido Nuevo Progresista, pero me da la impresión de que no está tan a tono con lo que pudiera ser necesario en términos de la lealtad al país de los puertorriqueños. Bueno, los populares tuvieron oportunidad en el cuatrienio de 2013 a 2017 de deshacerse de la Ley 20 y no lo hicieron. Ellos tenían Cámara, Senado y Gobernación. Exacto, y no hubieran podido cambiar la ley de la universidad y no quisieron. Tampoco. No bregaron con estos problemas de la vivienda cuando tuvieron la oportunidad, y es porque han quedado, su liderato ha quedado capturado también en esa burbuja. Ellos, bueno, y en el caso del presidente del partido se le nota mal, como que está en una burbuja de otra realidad paralela. Ajá, él no vive en una colonia. No vive, ni siquiera se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que la colonia es la raíz de todos estos problemas que tenemos. Él niega terminantemente que Puerto Rico sea una colonia, y pues más claro que eso para un abogado, porque él es abogado, no canta un gallo, y sin embargo él sigue negando el hecho de que Puerto Rico sea una colonia. Y pues bueno, cuando ha venido a Puerto Rico, él sigue en una tónica que a veces uno se pregunta, mi señora a veces me pregunta, pero ¿sabe que él es popular o es que él es un PNP disfrazado de colorado? Así que en materia de vivienda, parece ser que Puerto Rico tiene un problema de que nuestro gobierno establece reglas, leyes, incentivos. La administración colonial que dice ser nuestro gobierno. Sí, pero ni mandan, porque manda la Junta de Control Fiscal, ni es nuestra, porque nada más sirve a otros intereses. Es una administración colonial al servicio de la situación colonial. Sí, tienes toda la razón. Es como cada vez que me corrige el asunto de que usted gana un salario o usted le pagan un salario. Son dos cosas distintas.
Así que nosotros tenemos legisladores a los cuales se les paga un salario, pero no se lo ganan en honor de defender a los puertorriqueños. Y pues bueno, allí hay un gran problema. Y para usted que nos está escuchando, quizá tiene usted que empezar a pensar cómo nosotros podemos tratar de poner en el gobierno personas que sean más leales a Puerto Rico. En el cuatrienio, en la elección pasada, hubo una excelente oportunidad con una alianza entre dos partidos, un poco a peleas contra el partido de gobierno que no quería que hubiera la alianza, porque la alianza realmente levantó un número de votos de personas que estaban descontentas. Pero lo peor del caso no es que la legislatura tratara de evitar el asunto de la alianza o las maneras en que la alianza se manifestó. Es el asunto de que el partido de gobierno, las personas que estaban compitiendo en las elecciones por el partido de gobierno, llenaron los oídos de muchos puertorriqueños con mentiras. Mentiras sobre el asunto de aquellos que iban a competir contra ellos como parte de la alianza. La prensa corporativa. La prensa corporativa y los candidatos, tanto populares como PNPs, llenaron los aires de mentiras respecto del candidato a la gobernación, Juan Dalmau. Y llenaron de mentiras que tenían que ver con que si ahora estos van a ser autoritarios sobre la manera en que se ejerce el gobierno en Puerto Rico, pero en realidad los que han ejercido de manera autoritaria en muchas facetas el gobierno sobre los puertorriqueños es precisamente aquellos, los únicos que han ocupado el gobierno por muchos cuatrenios en sucesión. Y ahora el PNP, pues ciertamente ejerce este asunto del autoritarismo de una manera muy patente. Les menciono un ejemplo que es el asuntos ambientales. En el asuntos ambientales, sobre el asunto de potenciales nuevas construcciones y lo que ellos llaman desarrollos, que realmente son el desarrollo del bolsillo de los amigos de ellos. Entonces, ellos han diseñado una ley que hace muy difícil el que un ciudadano o una colección de ciudadanos, un colectivo de ciudadanos, levanten protestas sobre los daños que me puede causar una nueva construcción, un nuevo desarrollo. Y esa ley aprobada por las dos cámaras legislativas y aprobada sin las vistas públicas apropiadas, porque esa es la realidad, y además firmada por la gobernación, esa es la ley que ahora le hace más difícil a los ciudadanos levantar protestas sobre las nuevas construcciones. Y eso es una manera de ser autoritario. Es autoritario porque aquellos ciudadanos que se ven afectados, usted me va a poner una construcción en donde aquí hay una colonia de pescadores que viven, subsisten como pescadores, y esa es una industria que le venden los pescados capturados a los restaurantes de la zona, y entonces tanto el pescador como el dueño del restaurante, como aquellos que pudieran ser intermediarios que lleven la mercancía de un lado a otro, subsisten sobre esa industria, la industria pesquera. Pues claro, si ahora la construcción ha de afectar a los pescadores, podrán ellos generar el 10% del valor de la construcción. Lo único que va a pasar es que el constructor le pone un valor a la construcción más alto del que realmente sea, y ahora con eso le hace más difícil al llamado pescador o al que venga a tratar de protestar la construcción de poder levantar una queja ante las Cortes para poner un interdicto que detenga la construcción, en lo que se demuestra que su petición es razonable y que ciertamente le va a caer un daño tremendo. Eso se llama ser autoritario, porque es evitando toda opinión que venga en contra de lo que ellos quieren desarrollar. La están tratando de evitar con esta nueva ley la ley 82. Eso despojar al ciudadano de su derecho. Pues cuando tú tienes que pagar por un derecho, ya no es un derecho. De hecho, esta ley 82
que es algo tan... La palabra que me viene a la mente es despreciable, pero no... Poca vergüenza, hombre, dilo así. Es una poca vergüenza tan grande que los legisladores PNP, el liderato PNP, como que no querían estar asociado de inmediato con eso, tiraron a Georgie Navarro, que pues coge pescosas todo el tiempo, está acostumbrado, que él saliera y la presentara, esta legislación, y la defendiera en los medios de comunicación. Y en esa defensa de los medios de comunicación, que le cayeron chinches, como dicen, tantas veces que le decían, mira, pero es que eso es hasta inconstitucional, que la fianza es, y demás, y decían, no, eso no dice eso. Y los periodistas le decían, pero léase su ley. Cuando se la leyó, que ya había sido aprobada como ley, él mismo, hasta Georgie Navarro, se dio cuenta de que eso no era aceptable, y fue a someter una enmienda para suavizarla un poco, y Johnny Méndez y el presidente del Senado le dijeron, no, la ley se queda como está. O sea, una ley que, a ver cómo se hace para que algún tribunal la evalúe, porque es anticonstitucional, como dice Juan Carlos. Si uno tiene el derecho a reclamarle al gobierno, a pedir reparaciones al gobierno, y el gobierno ha dado un permiso para una construcción que es una barbaridad ambiental que va a afectarme a mí, a mi familia, o que yo, aunque no me afecta a mí personalmente, sé que va a estar afectando un área natural, que va a estar afectando unos recursos, y no puedo ir a corte para cuestionarla ni reclamar la reconsideración de esos permisos o que alguien los evalúe. No se va a poder, porque virtualmente nadie en Puerto Rico, sobre todo nadie que sea del sector del pueblo, ¿verdad? Entre los millonarios, los que viven de que las cosas estén como están, ellos tienen los millones necesarios para pararle el proyecto a cualquiera. Si les interesara. Si les interesa, pararle el proyecto a quien sea. Pero más nadie le puede cuestionar entonces a ellos sus proyectos. Y yo sospecho que esa prisa que tienen estos administradores coloniales, en particular Johnny Méndez, la legislatura, la gobernación. El religioso Johnny Méndez. El religioso Johnny Méndez. Bueno, no entremos por ese lado, pero hay esta desesperación por cambiar las reglas, cambiar las leyes, aunque vayan hasta en contra de la Constitución. Parecen tener una desesperación para asegurar que los proyectos como esencia se puedan dar en Puerto Rico. Y ya han salido hasta en las noticias, hay rumores de como 5 proyectos de ese tipo para Puerto Rico. Y tiene que ser que esa gente, ¿verdad? Mi hipótesis, esa gente ha estado regando dinero ya en la legislatura y en el gobierno, y han prometido más siempre y cuando yo pueda hacer mi proyecto como yo lo quiero hacer, en donde me dé la gana hacerlo. Y este gobierno le está garantizando a esa gente que lo puedan hacer. Y eso van a ser los planes estratégicos. Sí, porque no cualquier proyecto estratégico, porque esa es la etiqueta. Sí, los proyectos estratégicos. Esencia tiene ya la etiqueta, le pusieron, no, esto es un proyecto estratégico, así que no importa lo que diga el plan de uso de terreno. ¿Cuál es la base de que sea un proyecto estratégico? Ni la ley esta que quieren pasar, que tiene como 800 páginas y dicen más de 800 veces desarrollo y desarrollo y desarrollo. Y no explica lo que es un desarrollo. Ni definen desarrollo, ni definen estratégico. Bueno, es que la estrategia es sacar a los puertorriqueños de Puerto Rico. Mire, tengo aquí 2 artículos del periódico, también del Nuevo Día, del 15 de mayo del 2026. Se publica un artículo que dice: la gobernadora defiende la ley que limita la impugnación de permisos. La gobernadora Jennifer González afirmó que la ley no va en detrimento de la gente, como aseguran grupos ambientales. Dice más adelante, y la citan: la ley yo creo que define, clarifica, evita más casos en los tribunales al delimitar cómo se va a hacer. Yo no creo que esto sea en detrimento de la gente, todo lo contrario. Cantinflas no lo pudo haber hecho mejor. No, Cantinflas no lo pudo haber dicho mejor. Sí. El otro que quería... menos casos porque nadie va a poder llevar un caso. Bueno, yo creo que se va a poder llevar, pero el asunto es que es muy complicado porque la Corte va a tener que determinar
tú tienes el derecho constitucional a reclamar del gobierno cuando hay agravios en tu contra. Y el reclamar no significa que yo me pare en una cajita en la esquina a pataletear. No, ese no es el asunto. Es que cuando yo reclamo, el gobierno tiene que escuchar y tiene que meditar soluciones o atender el problema que se trae de trasfondo. Y eso es un derecho constitucional, eso es lo que dice la Constitución, es reclamar ante el gobierno los agravios que le hayan causado a los ciudadanos. Y si el agua queda contaminada por un desarrollo, ese es el agua que se van a tomar mis hijos. Y entonces eso es un agravio. Lo peculiar de este gobierno, dice en otro artículo del 24 de mayo en el Nuevo Día, sobre la ley de impugnación de permisos, le preguntan a este presidente de la Federación de Alcaldes, quien dice y confía de que se enmiende la ley, y sin embargo hay unas personas aquí que dicen, y lo citan así en el Nuevo Día, muchos proyectos se detienen viciosamente. No, viciosamente no es cuando una persona reclama que hay daños contra mi persona, contra mi familia, contra mi comunidad, contra mi industria personal, porque están haciendo un desarrollo que ellos llaman estratégico. No, aquí la estrategia es hacerme daño. Bueno, pues yo tengo todo el derecho de quejarme al respecto. No, y lo dicen muchas veces para justificar la ley, lo de que muchos proyectos detenidos viciosamente, y hasta dicen por gente que le pagaron para ir a protestar y a piquetear. Son fantasías, son literalmente embustes. O sea, no está documentado ningún caso que haya sido detenido viciosamente. Lo que está más que documentado son un montón de proyectos mal aprobados que terminaron lo que señalaban que era una ilegalidad, terminaron ellos arrestados, terminan acusados, macaneados. En el caso de Rincón hasta les disparaban los guardias y después se probó que tenían razón. Bueno, yo me pregunto si los constructores pueden pagarle a cabilderos para que favorezcan una aprobación de ley, ¿por qué aquellos, si tuvieran el dinero, por qué no pueden pagarle a alguien para que vaya a protestar por ellos? Pues bueno, eso es lo mismo que harían los otros, no lo están haciendo en la legislatura, así que ciertamente pueden pagar. Pero bueno, esa es la libertad que nosotros reclamamos, que deben tener los puertorriqueños, y por eso este programa, Voces de la Soberanía. Agradecemos su audiencia a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y del Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Hasta el próximo sábado, quedamos de ustedes. Muy buenas tardes. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.